Muy buenas tardes, queridos hermanos. Saludos desde acá, desde la isla grande de Chiloé, deseando que estén todos ustedes muy bien. Quería compartir con ustedes algunos pensamientos en los días que íbamos a estar juntos acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y vamos a ver, creo yo, el primer viaje misionero. No vamos a poder avanzar mucho, pero vamos a estar viendo este evento tan hermoso de cómo el Evangelio llega a Europa y a Asia. Y vamos a estar en este tiempo mirando aquello. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12. En el capítulo número 12 vamos a comenzar ahí en el verso número 25. Hechos 12, 25. Dice la palabra de Dios: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice el capítulo 13, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta ahí vamos a leer en este párrafo de esta jornada del apóstol Pablo en este primer viaje misionero. Ahí en la pantalla, no sé si ustedes alcanzan a ver el territorio que recorre el apóstol Pablo en este primer viaje misionero, saliendo de Antioquía y llegando de Antioquía de Siria y llegando arriba en la Asia proconsular, lo que es Turquía hoy día, llegando hasta Antioquía de Pisidia. Hasta allá llegó el apóstol con este mensaje del Evangelio. La fecha aproximadamente de este primer viaje misionero es el año 46 de la era cristiana. Recuerden ustedes que Pablo se convirtió aproximadamente en el año 35. Esa es posiblemente una fecha cercana de su conversión. 11 años después de su conversión es que comienza la extensión del Evangelio y se va a hacer este viaje que va a durar casi 2 años. En general, incluyendo los 3 viajes que el apóstol Pablo realiza, son aproximadamente 10 años, recorriendo más de 2.400 kilómetros por el Asia Menor y por Europa, y impactando a más de 22 millones de personas, de manera que
El trabajo que hizo el apóstol Pablo fue realmente impresionante, llevando el evangelio a zonas donde nunca antes se había oído el evangelio. El apóstol Pablo tenía siempre esa predisposición y ese eslogan de llevar la palabra de Dios donde nunca antes había sido anunciado. Era su característica el poder llevar el mensaje del evangelio mucho más allá de su zona de confort y salir llevando la palabra del Señor donde antes no se había escuchado. Bueno, aquí tenemos en el capítulo número 13, versículo número 1, la iglesia de Antioquía. Comienza la palabra de Dios mostrándonos esta iglesia. Es interesante, hermanos, que esta iglesia en Antioquía es llamativo, además, que comience aquí la evangelización del mundo y no desde Jerusalén. Jerusalén está hacia abajo, casi 480 kilómetros más al sur, y el Espíritu Santo desde aquí, de una iglesia gentil, una iglesia pequeñita, comienza a evangelizar al mundo entero. Y la iglesia de Antioquía era una iglesia llena del Espíritu Santo. Y es interesante esto para nosotros hoy día, cómo Dios obra a través de una iglesia para producir misioneros, como para llevar la palabra del Señor. Y la razón por la cual es una iglesia llena del Espíritu Santo es porque allí prevalecía la palabra de Dios. Fue ahí en Antioquía donde por primera vez fueron llamados cristianos. Usted se acuerda en el capítulo número 11, si quieren me acompañan, en el capítulo número 11, versículo número 26, cuando Bernabé va a buscar a Saulo de Tarso, en el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, dice el verso 25, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De manera que aquí en esta iglesia prevalecía la palabra de Dios. Era el ministerio único y sólido que hacía que esta iglesia fuese llena del Espíritu Santo. Y hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo tiene esta característica. Como dice las porciones de la Biblia donde habla de la llenura del Espíritu Santo, por ejemplo, Efesios 5, como en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si se ve que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la palabra de Dios que hace rebosar al corazón de gratitud cantándole al Señor. Bueno, aquí en la iglesia de Antioquía habían además hombres de Dios que estaban sirviendo al Señor de origen totalmente gentil, es decir, no judíos, eran personas de distintas etnias que estaban allí. Por ejemplo, en el verso número 1, aquí en Hechos 13:1, nos dice la palabra de Dios que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y aquí se mencionan 5: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Nosotros ya sabemos quién es Bernabé. Bernabé precisamente es oriundo de la isla de Chipre. Él era levita y venía de esta isla en la cual vamos a ver algún detalle hoy día. Ahí está Bernabé. Bernabé es el mismo que fue a buscar a Saulo de Tarso. Su nombre significa hijo de consolación. Era un hombre muy bueno, misericordioso, bondadoso. Y una característica de una iglesia también llena del Espíritu Santo es que hay hombres como Bernabé.
Bernabé fue el que vino a ver lo que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía, y él vio cómo Dios estaba obrando en la conversión de almas y animó a los creyentes ahí cuando él llegó, cuando Bernabé llegó y vio la obra de Dios. No impuso su jerarquía como enviado desde Jerusalén, sino que, acompáñenme el capítulo número 11, dice en el versículo 22, 11-22, dice que llegó la noticia de estas cosas, de la conversión de gente ahí en Antioquía, a la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué bueno tener hermanos así, y a estos hermanos llenos del Espíritu Santo, de fe, que animan a otros, que no imponen sus puntos de vista, sino que dejan crecer a los demás, permite que hayan conversiones, como nos dice aquí este capítulo número 11. También se mencionan como ministro del Señor. Vamos al capítulo número 13. En segundo lugar, después de Bernabé, se menciona a Simón, el que se llama Níger. De este Simón, algunas noticias tenemos. El nombre Níger significa negro, ¿ya? Y en el original del idioma griego que se ocupa en el Nuevo Testamento, tiene que ver con Cirene, la región de África. De manera que es muy probable que este hombre fuese de color negro, de su piel oscura. Y a lo mejor también hay una gran posibilidad que sea el mismo que aparece en la crucifixión del Señor. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo número 27, en el verso número 32. Cuando el Señor Jesús es llevado al monte de la calavera, dice que cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, al que obligaron a que llevase la cruz. Aquí tenemos, posiblemente sea el mismo individuo. De ser así, él era un hombre africano que presenció la crucifixión del Señor Jesucristo, estuvo ahí presente en ese evento tan trascendental que tiene que haber calado profundamente en su alma, admirado del Señor Jesucristo y, por supuesto, salvado allí mismo en ese evento. Es posible que sea así. De ser así, es muy probable también que él mismo fue quien llevó el Evangelio hasta el África, hasta Cirene. Por eso, volvamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, se mencionan ahí que en el día de Pentecostés habían por lo menos 15 naciones que se reunieron en el día de Pentecostés, y entre ellas, dice el verso número 10, en Hechos 2:10, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces el evangelio llegó a África, a la región de Cirene. Es muy probable por este convertido llamado Simón, ¿ya? Bueno, volvamos al capítulo número 13. Se menciona en tercer lugar también otro ministro del Señor. Ahí en el versículo número 1 se menciona también a Lucio de Cirene, nuevamente otro africano. Ahí Cirene, vuelvo a repetir, es África, ¿no es cierto? Entonces este hombre también, un hombre gentil, un hombre no judío, estaban sirviendo al Señor. Era una iglesia entonces que tenía libertad en el espíritu. También se menciona en cuarto lugar a Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y este Manaén, es interesante lo que nos cuenta el historiador judío Josefo, que dice que este Manaén profetizó
Herodes llegaría al trono, asunto que en realidad sucedió. Y visto este gran profecía o vaticinio que hizo Manaén, Herodes lo bendijo mucho y parece ser que su familia fue muy cercana a la familia de los Herodes, y por eso dice aquí que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este es Herodes Antipas, el que encarceló a Juan el Bautista. Entonces, ahí vemos la gran responsabilidad que tenía Herodes Antipas de haber rechazado la salvación cuando tuvo tanto tiempo junto a él a Juan el Bautizador, y no quiso arrepentirse de su pecado. De manera que Manaén, es muy probable que también Manaén haya entregado mucha información a el autor del libro de los Hechos, a Lucas, para escribir el Evangelio de Lucas. Hay hermanos que piensan que este Manaén, que conocía muy de cerca la historia, la vida del Señor Jesucristo y de Juan el Bautizador, haya aportado con mucha información para su evangelio. Bueno, y en quinto lugar está Saulo, que ya lo conocemos, ¿no es cierto? Saulo de Tarso. Fíjense, hermanos, que del capítulo número 13 en adelante el Espíritu Santo se dedica enteramente a el ministerio del apóstol Pablo. Los primeros 10 capítulos tienen que ver, incluso hasta el 12 del libro de los Hechos, tienen que ver con el apóstol Pedro, lo que el apóstol Pedro hacía como aquel que abrió la puerta a los gentiles y a los judíos, al que el Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces parece ser que Pedro tenía esa preeminencia en los primeros capítulos del libro de los Hechos, porque él fue el que predicó en el día de Pentecostés. Se convirtieron 3.000 personas, y después también predicó en el templo tras la sanidad de aquel hombre cojo, y se convirtió en una gran cantidad de personas, cerca de 5.000 personas. Después Pedro también aparece en la casa de Cornelio en el capítulo número 10, y también ahí ese hombre romano, este centurión romano Cornelio, también es alcanzado por la obra del Señor Jesucristo, de manera que Pedro abre la puerta tanto a los judíos como también a los gentiles. Y todo de los primeros capítulos del libro de los Hechos hasta el capítulo 12 tienen que ver con el ministerio del apóstol Pedro. Y por supuesto que había muchas iglesias en toda esa región de Judea, cosa que menciona el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Y ahora, desde Antioquía, comienza el ministerio del Espíritu Santo yendo con el Evangelio a regiones no judías, aunque habían judíos, pero regiones gentiles, para que se extendiera el Evangelio cumpliendo aquello que el Espíritu Santo había, o el mismo Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos, que iban a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí precisamente entonces se va a poder realizar esta misión de llevar el Evangelio mucho más lejos de lo que nadie se habría podido imaginar. Ahora volvamos al capítulo 13, versículo número 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esto también es muy particular y muy instructivo, como Dios habla a sus ministros y a la iglesia, y a través de ellos a la iglesia. Hermanos, esto es muy importante, que los que hoy día enseñan al pueblo de Dios, los hermanos que tienen la responsabilidad de enseñar, de predicar la palabra de Dios en la iglesia de Conchalí,
y en todas las iglesias locales tienen que ser hombres que estén en plena comunión de Dios para traer palabra de Dios, para hablar al pueblo del Señor que está aprendiendo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento porque dice: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la voz? Y Jeremías está preguntando: ¿quién ha estado en el secreto de Dios para poder comunicar al pueblo de Dios? Y dice en Jeremías 23, 22, dice: pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y aquí Jeremías le está diciendo que la gran destrucción del pueblo de Dios, el tremendo fracaso espiritual de la nación de Israel, se debió en parte también, hermanos, a la falta de instrucción de sus autoridades, de haber estado en el secreto de Dios para instruir y comunicar lo que requiere el pueblo del Señor. Bueno, aquí se ve que el Espíritu Santo, estos hermanos estaban orando, ayunando, y el Espíritu Santo dijo en el verso 2: apartadme a Bernabé y a Saulo. Aquí tenemos, hermanos, dos mandamientos del Espíritu Santo de apartar a ciertos hombres. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, y enviarlos, ya, apartarlo y reconocerlos como siervos de Dios a tiempo completo. Y esto el Espíritu Santo lo comunica a la iglesia. Ahora bien, debemos hacer un alcance aquí. El Espíritu Santo no llama a hombres que no estén trabajando en su obra. Si alguien quiere servir al Señor y no está haciendo o sea, no está disponiendo el servicio suyo para la gloria de Dios, nunca va a ser llamado por el Espíritu Santo. Siempre Dios llama a personas que ya están en su obra. Por eso leí al comienzo, en el capítulo anterior, en el verso número 25, el capítulo 12, verso 25, dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Estos hombres ya estaban en la obra del Señor. En el verso 24 dice: la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Realmente siempre el Espíritu Santo llama a personas involucradas, que estén trabajando ya en la obra suya y que continuarán haciendo lo mismo que están haciendo. Cuando el Espíritu Santo llama a un hombre para servirle a tiempo completo, ese hombre no comienza a hacer algo distinto de lo que hacía, no. Sigue haciendo lo que ya está trabajando para la obra del Señor. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó para servir a tiempo completo, fui a conversar con don David Jones, a preguntarle qué es lo que hacía ahora. Yo tenía la convicción de que tenía que dejar mi trabajo y servir al Señor. ¿Y qué es lo que hago? Y don David Jones me dijo: tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. Usted es anciano en la iglesia de Rancagua, tiene que seguir como anciano, trabaje, siga, Dios lo va a seguir ocupando y lo va a ocupar mucho más, y el Señor va a guiarlo. Tenía mucha razón. ¿Ya? Entonces, en el verso 4 se dice ahí, capítulo 13, verso 4, y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Aquí se ve, hermanas y hermanos, que es el Espíritu Santo quien envía. La iglesia solamente reconoce. La iglesia reconoce el servicio que ya están haciendo estos hermanos. Por eso en el verso 3 dice que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia no los envía, sino que los envía el Espíritu Santo.
La iglesia reconoce y coloca sus manos encima, no para que reciban alguna cosa diferente de lo que tienen, no para que reciban poder, sino para que sientan el compromiso, el compañerismo y el apoyarlos en lo que van a hacer de aquí en adelante, ¿ya? Recuerdo yo en el caso mío, cuando fui encomendado a la obra del Señor, las iglesias de Rancagua y de Machalí hicieron una carta, y en esa carta ellos firmaron los ancianos de ambas iglesias y nos dieron una hermosa carta en señal de compañerismo, como reemplazando esto de colocar las manos encima, y andamos con esa carta por todos lados, como testimonio de que nosotros hemos sido reconocidos como obreros del Señor por las iglesias de Rancagua y de Machalí, ¿ya? Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia no envía a nadie, la iglesia reconoce. ¿Quién envía? Verso 4 de nuevo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que le dice a un hombre de Dios dónde tiene que ir, y él se mueve con su familia según el Espíritu Santo le diga, ¿ya? Entonces el orden es, el Espíritu Santo llama, la iglesia reconoce y el Espíritu Santo los envía. Y ellos son encomendados a la gracia de Dios. Por eso dice el capítulo 14, donde ellos ya al regresar de este primer viaje misionero, en el verso número 26, 14-26, de allí navegaron a Antioquía, aquí vienen de regreso desde Salamina, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Llegaron a Antioquía y dice que desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, la iglesia los encomendó a la gracia de Dios, no a la desgracia de Dios. Eso significa que la iglesia de Antioquía tuvo que involucrarse en los quehaceres, en el tremendo costo de un viaje que duraba casi 2 años. Así que había mucho compromiso de la iglesia también en colaborar en este servicio al Señor. Y por supuesto, estos obreros que son enviados por el Espíritu Santo a la gracia de Dios, son hermanos que no levantan ofrendas como suele haber en el mundo evangélico, ni buscan sostenedores, ¿ya? A mí siempre me preguntaban, bueno, usted, ¿quiénes son los sostenedores que nos mantienen a usted, don Camilo? Me preguntan personas evangélicas. No, nosotros no tenemos sostenedores, no hacemos marketing, no andamos haciendo propaganda. Realmente dependemos absolutamente de la gracia de Dios y no necesitamos más. Algunas veces hay hermanos que me llaman por teléfono y me dicen, hermano Camilo, ¿necesitas algo? Dime, ¿qué necesitas? Yo con Jessica le decimos, lo que necesitamos son oraciones, nada más. Lo demás es Dios que se encarga de todo lo demás. Vamos a leer en tercera de Juan a lo que dice Juan, de los hermanos misioneros que salieron a predicar el evangelio. Dice ahí en tercera de Juan, en su único capítulo, versículo 5, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Estos son misioneros, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, del Señor, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Estos hermanos no aceptaron absolutamente nada de los gentiles, no pidieron ayudas, no pidieron alguna pequeña empresa, una pyme, no levantaron ayudas del gobierno, absolutamente nada de eso. A mí siempre me preguntaban allá cuando estuve en Punta Arenas y construimos el nuevo local, los hermanos me decían, hermano, ¿por qué no
hacemos carta para que vamos a la municipalidad, a los supermercados y consigamos materiales. Yo les dije, no, hermanos, nosotros no hacemos eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en la ayuda del Señor y ver cómo el Señor nos suministra todo lo que necesitemos. Nunca debemos pedir nada a los gentiles. Y este pasaje es un pasaje que nos muestra esa realidad. ¿Ya? Las ofrendas siempre son del pueblo de Dios, pero no de los gentiles, es decir, de los paganos, de los mundanos. Muy bien, volvamos al capítulo número 13. Aquí en pantalla yo les coloqué que Antioquía, que está a 380 kilómetros de Jerusalén, allá arriba, esa es Antioquía de Siria, y de ahí cruzaron hacia la isla de Chipre, en Salamina, en la costa de Antioquía, y llegaron a Salamina, perdón, de Seleucia. Ahí Seleucia está en la costa de Antioquía, no aparece en el mapa ahí, y cruzaron hasta Salamina, en la costa del mar Mediterráneo. Y llegaron, en el verso número 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, eso está en el puerto de Antioquía, y de allí navegaron a Chipre. Esa es la isla donde nació Bernabé. Es una isla de unos 180 kilómetros de largo, muy parecida a la isla de Chiloé. Chiloé tiene 160 kilómetros de largo y Chipre tiene 180. Y aquí llega esta comitiva, y es muy interesante, hermanos, que esta sea el país natal de Bernabé. Esto es llamativo, que el Espíritu Santo los haya llevado a una región que ya conocían a Bernabé, ya incluso van a llegar allá arriba hasta muy cerca de Tarso, donde nació Pablo, ¿no es cierto? Y esto es un principio muy interesante en la palabra de Dios, el principio que debemos llevar el Evangelio primero a nuestros familiares. Ya hay hermanos que quieren salir a predicar el Evangelio, ya sea en su barrio o a otra ciudad, pero tienen un muy mal testimonio en su propia familia, en sus propios conocidos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes aquel endemoniado de Gádara que quería irse con el Señor? El Señor le dijo no, y le dijo que fuera y diera a conocer las maravillas que Dios había hecho con él en su casa. El primer lugar para testificar de la transformación que el Espíritu Santo, por la obra de Jesucristo, ha hecho en nosotros, es en nuestro hogar. Tenemos que tener un buen testimonio en nuestras familias, en nuestros conocidos. Y en esta isla de Chipre, una provincia romana muy famosa por las minas de cobre que ahí hay, y también hay muchos astilleros donde se reparan naves. ¿Ya? Y ese lugar era un lugar donde nació Bernabé. Bueno, y los misioneros, acompañados de Juan Marcos, llegaron en el verso 5 dice: llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios, y tenían en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Aquí está Salamina, en la costa de Chipre, un centro comercial, bastante actividad. Ahí se transa mucho el aceite de oliva, la lana, el vino y los granos. Una región, un puerto, una ciudad de mucha actividad, muy atrayente para los judíos, mercantiles, que pronto levantaron ahí sinagogas. Por eso nos dice aquí que en el verso número 5 que anunciaban la palabra en las sinagogas de los judíos. ¿Y por qué la podían anunciar? Porque conocían a Bernabé. ¿Ya? Esto es lo importante, que hayan ido a Chipre, porque Bernabé era conocido como judío ahí y sabían de Bernabé. Entonces ahí predicaron el Evangelio,
Y en el verso 5 dice que anunciaban la palabra por el verbo, la forma verbal de este verbo anunciar la palabra de Dios. Se ve que fue un tiempo bastante prolongado, ¿ya? Y la razón por lo cual hicieron este trabajo por bastante tiempo es porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿ya? Nosotros tenemos la costumbre de hacer campañas muy cortas, muy breves. Los hermanos de Venezuela, como también me decía el hermano David Roy, que allá en Canadá las campañas son de meses, son 1, 2, 3 meses, están predicando en un sector y lo hacen con toda libertad. Lo mismo ocurrió aquí, ¿ya? Ahora, fíjense que aquí en Salamina, como dice el versículo número 5, es la única vez que se menciona esta ciudad, no se menciona más. Y parece ser, hermanos, que no hubo ningún resultado en este primer paradero de Salamina, aun cuando estuvieron bastante tiempo predicando la palabra de Dios. Ahí no hubo frutos y esto pudo causar una tremenda decepción en los predicadores, ¿ya? Y esto es así, hermanos. Muchas veces trabajamos por bastante tiempo en algún sector y no hay conversiones, no hay fruto, aun cuando hemos estado tiempo y tiempo predicando, ¿ya? Bueno, el Señor sabe los tiempos, sabe su manera de proceder y nosotros debemos sujetarnos a su dirección. Y a pesar de estar ahí bastante tiempo, entonces ellos van a continuar por la isla de Chipre. Aquí está mencionado Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Aquí está como ayudante. Era la palabra ahí griega, se refiere a una persona que está trabajando arduamente con ellos como ayudante. Sin embargo, él no está dentro de los que han sido llamados por el Espíritu Santo. Esto aquí nos muestra, hermanos, que muchos hermanos que están en la obra del Señor no necesariamente son obreros a tiempo completo. Aquí está Juan Marcos. Bueno, atravesaron toda la isla que tiene 180 kilómetros y nos dice en el verso número 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ¿ya? Que está al sur oeste de la isla. Y esta isla es una isla grande con mucha idolatría. Ahí adoraban a la diosa Afrodita y habían muchos templos en honor a la diosa Afrodita, ¿ya? Y la ciudad de Pafos y la isla entera estaba regida y gobernada por el Senado romano, de manera que era una región de mucho prestigio. El Senado era quien administraba esto y tenía un procónsul, un gobernador. Y este gobernador se menciona aquí en el versículo número 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este era el procónsul, ¿ya? Y todos los gobernantes, tanto en ese tiempo como ahora, tienen asesores. Usted no sé si se ha enterado de la cantidad de asesores que tiene el presidente como los ministros en nuestro país, a quienes se les paga, ¿no es cierto? Y aquí habían asesores espirituales. Y el asesor espiritual de este procónsul era un adivino, un exorcista, un brujo, un mago, un falso profeta, un falso vocero, un falso judío. Nos dice el versículo 5 que al final del verso 5 tenía también, del verso 6, hallaron a cierto mago falso profeta. Ahí se menciona que era falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. El nombre es muy hermoso, que significa hijo de Jesús o hijo de Josué, ¿ya? Qué hermoso nombre tenía este brujo, ¿ya? Y esto es así, hay muchas personas que parecen ser creyentes, ¿no es cierto? Parecen ser genuinos y auténticos judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás, como dice el libro de Apocalipsis. Y este hombre
por supuesto, como judío, sabía perfectamente la condenación que hay para los falsos profetas. La Biblia es muy clara en advertirnos de el castigo que van a recibir estos falsos profetas. Bueno, y el procónsul, ahí en el versículo número 7, el gobernador de la isla, nos dice el verso 7, estaba el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, ¿ya? Esa palabra significa inteligente. ¿Y qué quiere decir esto, queridos amigos y hermanos? Que la Biblia es para gente inteligente. Esto de tener una fe ciega no aparece en ninguna parte de la Biblia. Este hombre tenía la capacidad de razonar, ya él posiblemente por la influencia tenía a este brujo como consultor suyo, pero paró la oreja y se dio cuenta que había unos predicadores en la isla que venían anunciando acerca del Dios verdadero y él mismo mandó a llamarles, ¿ya? Dice ahí en el versículo 7, en la segunda parte, llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Y hermanos, en todas partes, en cada época, en cada ciudad, hay gente que está buscando la verdad. Yo le pido al Señor que nos permita conocer estas personas que están buscando la verdad. Nosotros también vamos a tener una campaña del Evangelio en el mes de febrero. A partir del 5 al 12 de febrero vamos a trabajar con niños y adultos aquí en una sede vecinal y hemos contratado un equipo misionero de jóvenes y adultos que van a venir a acompañarnos para esta campaña que vamos a hacer y oramos al Señor que también nos permita conocer a gente como este procónsul. Sin embargo, este hombre que estaba buscando la verdad está siendo obstaculizado por el diablo, nada menos que a través de este falso profeta, ¿ya? Y este hombre que deseaba oír la palabra de Dios estaba siendo resistido, o nos dice ahí en el verso 8, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre. Y Elimás en griego significa habilidoso. Era un mago, un brujo. No lo confundamos con los magos que aparecen en el Evangelio de Mateo, que eran hombres de Dios que miraban el cielo, miraban las estrellas y que tuvieron una revelación para venir a Belén a ver el nacimiento del Mesías. No, este mago que aparece aquí, Elimás, es un brujo, un habilidoso, con magia negra, que se oponía, que resistía y no quería soltar su gran presa, pues él recibía dinero de este procónsul y es muy probable, hermanos, que aquí hubo una disputa pública, ahí donde dice el verso 8 que le resistía a Elimás, hubo una disputa con el apóstol Pablo respecto de las verdades de Dios y cómo este hombre se oponía, ¿ya? Entonces, siempre el diablo va a obstruir. Por eso dice la palabra de Dios, nos dice claramente que si nuestro evangelio está aún encubierto, sin entenderse significa eso. Estoy leyendo en 2 Corintios 4:3, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el trabajo del diablo, el Dios de este siglo, que está obstaculizando que las almas se convierten al Señor. Bueno, volvamos aquí en Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, aquí es interesante el cambio de nombre, lleno del Espíritu Santo. Aquí está la primera vez que se menciona que Pablo es lleno del Espíritu Santo y también es la primera vez que es nombrado como Pablo. De aquí en adelante, Saulo, el nombre hebreo, va a cambiarse por Pablo en griego, que significa
el chico. ¿Ya? Hay comentaristas bíblicos antiguos, historiadores, que lo describen a Pablo como un hombre de baja estatura, chico, semicalvo, con piernas arqueadas, con una presencia casi despreciable, como él mismo se describe así, dice, porque a la verdad las cartas que yo escribo son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. No era un gran orador, era chico, pelado, ¿no es cierto? Patas arqueadas, piernas arqueadas, entonces no tenía ningún atractivo, ¿ya? Y este nombre, Pablo, entonces de aquí en adelante va a ser el que lo va a acompañar en todo lo que viene del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué se le llamó Pablo? ¿Por qué aquí se cambia de Saulo a Pablo? Justo aquí. Posiblemente este nuevo nombre obedece a esta experiencia junto a este primer convertido en su viaje misionero, Sergio Paulo, ¿ya? Aquí en el verso número 10, en Hechos 13, verso número 10, dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo a este mago, a este brujo, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego, no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad de tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Y aquí el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, hace lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con él cuando lo encegueció camino a Damasco. ¿Se acuerdan ustedes cómo el que perseguía a la iglesia cayó fulminado por la presencia del Señor y quedó ciego? Lo mismo hace él con este brujo, ¿ya? Para que no moleste más al procónsul. Y fue realmente una manifestación del poder de Dios sobre este hombre. Ahí nos dice que en el verso 11, ahora pues aquí la mano del Señor estará contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Fíjese la bondad del Señor. Vas a quedar ciego no para siempre, sino por algún tiempo, procurando a lo mejor un arrepentimiento de este hombre, pero no vemos en ninguna parte de la Biblia vemos que hubo arrepentimiento, sino que parece ser que este hombre continuó en su maldad. Y finalmente, en el verso número 12, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Este hombre, este gobernador, Sergio Paulo, vio el juicio que cayó sobre este hijo del diablo y se dio cuenta del poder supremo del Dios verdadero en comparación con el montaje de aquel brujo. El procónsul pudo darse cuenta que Pablo era un auténtico enviado de Dios y pudo darse cuenta también que Elimas era un falso profeta, ¿ya? De manera que él identificó claramente la verdad de la mentira. Ahora, notemos que él creyó no por el milagro de dejar ciego a Elimas, sino, dice el verso 12, al final, maravillado de la doctrina del Señor. Y lo que salvó a este hombre fue el creer en esa doctrina. Y por eso, hermanas y hermanos, la Biblia, el Evangelio, no es una repetición de historias de la Biblia, es la explicación doctrinal de la salvación que incluye la explicación por qué Jesús murió, su sepultura, su resurrección, como evidencia de su triunfo en la cruz del Calvario. Y esto debe llevar a un verdadero convertido a la salvación, de manera que no se nos dice la doctrina que explicó el apóstol Pablo, pero realmente fue algo que lo convenció a este hombre de la verdad. Y por eso dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y realmente, hermanos, el Evangelio es doctrina.
y debemos explicar claramente la doctrina de Cristo a través del glorioso evangelio que tenemos con nosotros. Aquí tenemos, hermanos, la conversión de este hombre, del procónsul Sergio Paulo. No tenemos noticias de su bautismo y la continuidad de su vida como creyente, pero hay bastante evidencia histórica de que hay unas tablillas de arcilla que se han encontrado donde aparece el nombre de sus dos hijas, una hija y un hijo que dicen ser creyentes en el Dios verdadero. Ese es el antecedente que existe, que realmente su familia también se convirtió. Es un antecedente extra bíblico de que este hombre también habló de la salvación de su alma a su familia, ¿ya? Y esto nos hace ver, hermanos, cómo aquí el fruto del Espíritu Santo por la conversión de este procónsul fue una conquista maravillosa para la gloria del Señor. Muy bien, la próxima vez vamos a ver la continuidad de este viaje del apóstol Pablo. Vamos a elevar una oración para terminar. Oremos. Padre amado, gracias te damos, nuestro Dios, por la obra de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, por los grandes alcances que ha tenido nuestro Dios. El Señor en la cruz permitió que se convirtiera aquel malhechor que estaba a su lado, también aquel centurión, y entendemos también, nuestro Padre, aquel hombre que llevó su cruz, Simón de Níger. Te damos gracias, nuestro Dios, que también ha llegado hasta nosotros el Evangelio, nuestro Dios. Gracias que hemos sido conquistados por este mensaje tan glorioso, y gracias que el Espíritu Santo es el que es dueño de tu obra y dirige y llama y hace posible que la palabra tuya siga corriendo como reguero de pólvora. Te pedimos que bendigas los esfuerzos evangelísticos de los hermanos en Conchalí a partir del jueves, casa por casa, que tú los ayudes, nuestro Dios. También hay distintos lugares, los hermanos en Rosario también están en campaña, los hermanos también en San Fernando van a tener campañas, y en Río Bueno también van a tener campañas, y también aquí en el mes de febrero en Castro queremos tener una campaña para niños y adultos y pedimos tu ayuda, nuestro Dios. Dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.